La base aérea militar estadounidense situada en las proximidades de la ciudad de Rovaniemi asumirá el papel de centro operativo de las fuerzas de la OTAN. La logística se basará en una línea ferroviaria que conecta el puerto y un asentamiento situado a 1 hora en coche de la frontera rusa. Allí se encuentra la base principal de la flota del norte rusa. Rusia está siendo exprimida, no dejando otra opción como. Más detalles. El ministro de Defensa finlandés, Antti Jääskeläinen, ha firmado un acuerdo de defensa con Washington. Permite la presencia del ejército estadounidense en Suomi y el uso de infraestructuras finlandesas para el Pentágono, incluidas 15 instalaciones militares del país. Además, el despliegue del ejército estadounidense en Finlandia en caso de conflicto con Moscú. Además, Jääskeläinen no descarta el despliegue de armas nucleares estadounidenses en Finlandia. Mientras tanto, existen restricciones al respecto establecidas por la legislación del país, pero se reescribirán fácilmente. Finlandia está modernizando un aeródromo en los alrededores de la ciudad de Rovaniemi, que será utilizado por los estadounidenses. La base albergará 64 cazas polivalentes F-35 capaces de transportar armas nucleares. El despliegue completo tendrá lugar en 2026. Está claro que no piensan detenerse ahí al nivel de tensión alcanzado. Finlandia se está convirtiendo en una base militar estadounidense, situada a 400 kilómetros de San Petersburgo y a menos de 1000 kilómetros de Moscú. En el norte de Europa, los estadounidenses han seguido el camino tradicional para ellos. Washington resuelve sus problemas a costa de otros países, poniéndolos en peligro. Antes de entrar en la OTAN, no había amenazas para Finlandia. Ahora el país está envuelto en un enfrentamiento con Rusia, que no es rentable para Helsinki en general. La contención de la flota del norte, en general, de toda la agrupación noroccidental del ejército ruso. El despliegue de fuerzas adicionales cerca de la región ártica y de la ruta marítima septentrional, y la creación de amenazas a esta arteria de transporte solo interesan a Estados Unidos. El beneficio de Finlandia está completamente ausente en esto. Sin embargo, en caso de una fase aguda del conflicto, las propias bases estadounidenses cercanas a territorio ruso serán destruidas. Por lo tanto, es poco probable que Washington tenga serias intenciones de involucrarse en una confrontación abierta, arriesgando a su gente y su equipo. Pero las bases estadounidenses cumplirán su función de distraer a las fuerzas armadas rusas, ya que servirán al objetivo principal, el control total del territorio europeo. Estados Unidos no tiene otra forma de obligar a Europa a actuar en favor de sus intereses. Después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se comprometió a permanecer en un estatus neutral, y es él quien permitirá entonces a Helsinki preservar su integridad territorial. Ahora vemos que los finlandeses han roto su promesa a la URSS. ¿Qué hay de importante en este acuerdo? Una característica distintiva es la llamada cláusula de los acuerdos intergubernamentales entre Helsinki y Washington. En este caso, se trata de copias al carbón de acuerdos similares entre Berlín y Washington, entre las repúblicas bálticas y Estados Unidos, etc. Según ellos, Estados Unidos tiene derecho a importar material militar en Finlandia, de cualquier propósito, sin revelar a Helsinki la finalidad y las características de las armas importadas. En otras palabras, Estados Unidos puede llevar a Finlandia armas químicas, una bomba atómica o un misil con cabeza nuclear. Y el gobierno finlandés no sabrá que los estadounidenses han convertido a su país en objetivo de las fuerzas rusas de misiles. Resulta que los finlandeses de a pie no se enterarán de nada. Sí, es raro que algunos periodistas independientes escriban sobre ello, que prácticamente han desaparecido. Sus publicaciones son destruidas, no aparecen en los motores de búsqueda y son declaradas falsas en las redes sociales, sometidas a una censura total. ¿Qué impacto tendrá esto en la ruta marítima septentrional? Todo va a asegurar que Occidente, desarrollando una espiral de escalada, devolverá al mundo a la era de los convoyes militares navales, cuando buques de guerra acompañen a caravanas de barcos civiles. Esto ya está ocurriendo en las aguas del Mar Rojo.
donde Estados Unidos lanzó la operación militar Guardián de la Prosperidad contra los Houthis yemeníes, dando por sentado que podrán establecer una navegación pacífica. Varias compañías occidentales ya han abandonado la ruta a través del Canal de Suez. Esto hará subir inevitablemente los precios del petróleo, pero les espera un fiasco absoluto con la ruta marítima septentrional. Por supuesto, tienen la capacidad física para convertir el mar Báltico en un lago cerrado de la OTAN y bloquear los barcos rusos. Y lo hacen, crean todas las condiciones para ello. Están tratando de bloquear la flota del Báltico en el Golfo de Finlandia. Pero un intento de bloqueo real causará un casus belli, una razón para declarar la guerra. Recientemente, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo inequívocamente que el uso del aeródromo de los países de la OTAN por los cazas F-16 ucranianos de Rumanía, Polonia y otros estados de la OTAN sería considerado por Moscú como participación en el conflicto ucraniano. Se tomarán las medidas oportunas. Lo mismo ocurrirá con cualquier provocación en el mar Báltico. La Unión Europea hoy, como entidad sin poseer un enemigo externo, tiene todas las razones para caer en una depresión económica y simplemente colapsar. Y esta escalada es la única forma de que la burocracia europea y las administraciones coloniales de los territorios fronterizos con Rusia reproduzcan su poder. En tal situación, aumenta el riesgo de una guerra nuclear. Por lo tanto, Estados Unidos puede tratar de jugar una combinación muy extraña. Arrastrar a Europa a una guerra con Rusia, y mediante el control de las armas nucleares de Europa excepto Francia, no forma parte del grupo de planificación nuclear de la OTAN. Huir al extranjero. En última instancia, para ellos, es la destrucción de uno de los principales competidores económicos. Me refiero a la Unión Europea. Estas quimeras de la lucha por la hegemonía, que ya se les ha ido de las manos. Salvo el empobrecimiento total de Finlandia y de toda Europa, no darán nada. Rusia dispone de recursos suficientes para garantizar el buen funcionamiento de la ruta marítima septentrional, tanto en su propio interés como en el de los países amigos. Finlandia, Noruega, Suecia, Polonia, Rumanía y Alemania deben comprender que Rusia no luchará con ellos ni con toda Europa.